Hace aproximadamente un mes hablábamos aquí de la importancia que tenía retomar las excavaciones en el campo militar de San Pedro, muy cerca de la capital provincial, en jurisdicción de Campo Andino. Un campo donde hace también aproximadamente hace una década se pudo establecer que había una fosa clandestina o varias fosas clandestinas donde se enterraban de esa forma también clandestinamente a militantes políticos durante la última dictadura cívico-militar. Contábamos además la historia que rodeaba a ese campo, la historia previa de una familia, después cómo quedó el predio en manos del ejército, incluso en ese predio se hacían ejercicios militares, incluso liceístas, y también cómo a partir de la declaración, no solamente los testimonios de militantes que de la zona o integrantes de la vieja CONADEP iban aportando judicialmente, sino también el aporte que había hecho un personal civil de inteligencia, Eduardo Constanzo, en su oportunidad, que había señalado que un grupo de militantes que había sido detenido ilegalmente en la dictadura, torturado en uno de los centros clandestinos de detención, uno de los tantos que tenía el Gran Rosario, habían sido trasladados a un chalet El Monje, también en la provincia de Santa Fe, y luego su destino final lamentablemente fue el enterramiento clandestino en el campo de San Pedro. Bueno, justamente esta fecha, por estos días, por estas horas, que es tan importante recordar y celebrar la Declaración Universal por los Derechos Humanos y también un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, es que mañana, concretamente por la mañana, organismos de derechos humanos van a marchar hacia el campo de San Pedro, justamente para recordar a las víctimas y también para exigir que sigan vivas todas las investigaciones vinculadas a la represión ilegal. Convocan, entre otros, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, y para charlar este tema están con nosotros Luis Larpín y Tony Riestra. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, la importancia de la marcha de mañana que se convoca en calle Vítori del Parque Federal, desde Martín Zapata hacia el sur. Ahí se indica incluso justamente la caravana al campo de San Pedro por memoria verdad y justicia. ¿Por qué la importancia, Luis, de la convocatoria de mañana y por qué mantener vivo y apuntar y bajarle la lupa al campo de San Pedro? Este es un avance más que hacemos con respaldo institucional y con respaldo social, ciudadano, para afirmar tres cosas básicas con respecto al campo San Pedro. Uno, que la búsqueda sea permanente, que se mantenga la búsqueda permanente. Hace poco se inició una nueva campaña que se tiene que continuar, pero por las características del campo, que son 2.000 hectáreas, dentro de las cuales hay que explorar entre 400 y 500, no son suficientes los medios que se utilizaron ahora, aunque contamos ya con un apoyo tecnológico de alta calidad. Para eso es necesario que se cumplan determinadas condiciones, por ejemplo, que no crezca la maleza en el campo, porque eso hace muy difícil el trabajo, y para eso tiene que haber un compromiso del Estado, de los distintos estados, para ir sosteniendo eso. También pedimos y coincidimos en el planteo que el campo de San Pedro no vuelva más a la órbita militar, ahora está con una cautela judicial solamente, y que se constituya como espacio de memoria, un espacio de memoria regional, en el cual coinciden todas las autoridades locales de la zona y de distintos periodos de gobierno. Municipalidad de Laguna Paiva, Comuna de Nelson, Arroyo Aguiar, Montevera, Campo Andino, están apoyando y participando de la caravana y de este proyecto. Y estamos planteando un avance mayor que se da justamente por todo este trabajo compartido, que es que se haga allí una escuela experimental de ciencias forenses, orientada por el equipo argentino de antropología forense, pero con la participación de algunas universidades, como la Universidad de Rosario, la Universidad de La Plata y la Universidad del Litoral, en experimentación práctica para distintas disciplinas, de técnicos, de profesionales que trabajan o trabajarán en
búsqueda de personas. Ahí hay condiciones de todo tipo como para poder realizar esas prácticas, que no son prácticas de laboratorio, son prácticas de campo y de adversidad, además de un campo adverso, ¿no? Por todo eso es que hemos sumado todas estas fuerzas sociales, como las que convoca el foro, e institucionales que yo mencionaba, con el respaldo y el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que participa en la caravana y va a participar en el acto, y buscando avances efectivos en estas cosas, ¿no? O sea, creo que hasta ahora todos coincidimos en el sentido que deben tener las tareas. Lo que necesitamos es que avancen más rápido y más firme. Y Tony, ¿por qué te sumás vos a la caravana de mañana y un poco si tenés ganas de recordar cómo fue la historia, ¿no?, de estos militantes? No, primero, yo soy integrante del Foro contra la Impunidad de la Justicia. Es un foro que conformamos hace ya más de 20 años, en donde obviamente está integrado por madres, por familiares, por hijos, por el colectivo, digamos, ¿cierto?, de los presos de Coronda, o sea, distintos organismos que confluimos en esta metodología, incluso de trabajo que es el foro, en donde sin ningún tipo de distinción política hemos mantenido justamente esta consigna de memoria, verdad y justicia, la consigna que nos trasladaron nuestras madres, y bueno, yo soy un integrante más del foro, o sea, no estoy en función de ninguna representación política. El tema de San Pedro es un tema que, bueno, que como decías vos, resumiste muy bien, todo el trayecto ya empezó por los años 80, en el 85 más precisamente, Carlos Catalano, que era un cuidador del campo, aporta este dato a lo que había sido la ex CONADEP. A partir de allí pasaron algunos años y recién en el año 2007 se hacen algunas prospecciones en el campo y en el 2010 se encuentra la fosa común en donde estaban los restos de 8 compañeros, de los cuales se han identificado 6. El tema hoy, bueno, tiene la complejidad que marcaba muy bien Luis, un campo tan extenso como ese y además hay otra característica que yo quiero destacar. Nosotros hemos denominado campo de exterminio. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros lugares, otras localidades, como puede haber sido La Perla, Campo de Mayo, etcétera, eran lugares de detención, de tortura y de muerte. Al campo de San Pedro lo utilizaron solamente como para ejecuciones y enterramiento, digamos, ¿cierto?, de los restos de los compañeros. Esto hace que prácticamente no haya testigos en el campo de San Pedro, salvo algunos que trabajaban en la zona, digamos, lo que muy bien vos resumiste recién también con la declaración del Tucu Costanzo, que apuntó a más de 27 compañeros trasladados al campo de San Pedro, los cuales entonces tenemos hasta ahora constancia de 8, o sea que por lo menos esto nos impulsa a seguir, digamos, buscando los restos de los compañeros. Como decía recién, no es fácil el tema de los testimonios y mucho más difícil sería aún si uno tolerara o permitiera maniobras del ejército y la presencia misma del ejército, que desestima cualquier tipo de confidencialidad, digamos. No, hoy por hoy tenemos algunos testimonios que ya incluso han declarado en sede judicial, y bueno, y las nuevas tecnologías que marcaba Luis, que marcan las depresiones del campo. Ahora, para eso, y lo peor de todo, ni siquiera es el monte, fíjate vos, sino que es justamente los pastizales que crecen, y ahora, sobre todo en la época de verano, se cubre todo. Eso prácticamente borra los rastros de esas depresiones sobre las cuales se viene trabajando. Ahora en el mes de octubre se trabajaron una semana completa, pero claro, con el aporte de antropólogos forenses y de la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata aportó la tecnología LIDAR y el Juan Nobile, que
con su actitud militante, porque ya de alguna manera más que una profesionales, militantes, han estado allí trabajando fundamentalmente con la pala vizcachera, con un sistema de extracción de tierra que permite no romper el terreno, sino extraer las capas, distintas capas de tierra, lo cual también permite determinar si ha habido movimientos de suelos allí, porque es muy difícil y muy, digamos, las depresiones en el terreno ocurren por distintas razones, ¿no? Vuelvo entonces sobre este tema. Nosotros decimos que militares y con maniobra nunca más en el campo de San Pedro, que es absolutamente incompatible con la búsqueda de los desaparecidos, que es absolutamente incompatible además con la designación que el campo de San Pedro hoy tiene como sitio de memoria a través de la Secretaría de Derechos Humanos y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Ha sido declarado también por la misma legislatura santafesina un lugar de memoria. La misma ruta que transita allí, que es la 82S, que va de Arroyo Aguiar a Campo Andino, ha sido designada como ruta, digamos, de la memoria, la verdad y la justicia. O sea, hay un montón, un cúmulo de razones, digamos, ¿no es cierto?, para que, por razones, yo diría, operativas, si se quiere, porque nosotros estamos hablando de una búsqueda permanente, no podemos decir vamos a estar 10 años, 20 años, esto es como la memoria, O sea, la idea de la memoria, digamos, ¿cierto?, es que se traslade a nuestros hijos, y de allí a los hijos de nuestros hijos, pero es justamente la memoria la que nos ha permitido recuperar también esta democracia que hoy festejamos, ¿no? Quería retomar el concepto de búsqueda permanente que recién mencionaba Luis. ¿Cuál es entonces hoy el lapso de tiempo que se está buscando? ¿Cuál fue la última búsqueda? Si no es permanente, ¿cuándo es? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Bueno, recién Tony mencionaba algunos métodos, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en el campo respecto de la búsqueda que no es permanente? Mirá, en el mes de octubre se hizo una campaña que se tiene que continuar en diciembre y luego en enero, febrero. Pero hacía 2 años que no se hacía ningún tipo de exploración. Y calcula que desde el año 2010 hasta ahora, en el medio hubo algún otro intento. Lo que nosotros estamos planteando, no por propia intención, sino por conocimiento y por trabajo con las opiniones del equipo de antropología y de la propia justicia, es que con todo el cúmulo de información que hay, con los nuevos testimonios, que aunque parezca mentira, van surgiendo a 40 años de distancia. Y van surgiendo porque se ven cosas concretas que se hacen. Es posible orientar con mayor precisión esa búsqueda y hacer las operaciones que corresponden. Eso es exploración del terreno, verificación de cosas, comparación con todas esas medidas de tipo técnico que envía la tecnología aérea, pero realizadas con una frecuencia permanente. Ya al día de hoy hay personas que saben hacer ese trabajo, porque hay distintos niveles, digamos, en el trabajo. Las personas que saben identificar restos humanos son muy pocas, y esas son las que actúan en el momento en que aparece algo y entonces utilizan todos mecanismos de cuidado. Hay protocolos específicos. Es muy específico. Ahora, lo trabajoso es la búsqueda del terreno. Porque estos fueron fosas cavadas en medio de un terreno muy, muy grande y luego tapadas y nunca informadas. Y acá hay que ser conscientes como sociedad de una cosa: el pacto de silencio que firmaron o se comprometieron todas las Fuerzas Armadas sobre el terrorismo de Estado es una realidad a la vista, porque la información que dio ese personal civil de inteligencia que mencionaba Galeano, que no era personal militar en actividad, digamos, era un personal civil, actividad, rentado y demás, pero no era el del cuadro militar en ese momento, fue información muy clara y muy precisa.
y que orientó todo ese primer tiempo. Todo lo que sucedió después, no hay ningún oficial del ejército argentino que haya pasado por esas guarniciones, por ese lugar, por esas cosas, porque eso lo hacían oficiales del ejército argentino y lo conocían otros. Ninguno de ellos ha dado la menor información ni la menor pista. Eso, desde el primer momento que vienen todas las luchas por los desaparecidos y desaparecidas, sostenemos que toda esa información está registrada y hay mucha gente que la conoce. Basta que tengan un cachito de dignidad para, aunque sea en los últimos años de vida, recomponer algo de todo el daño que hicieron. A eso también quería llegar, el factor tiempo. Me parece que es tiempo no solo cronológico, sino también de edad de los militantes y las militantes. Es un factor que de a poco se mira con mucha más atención desde el punto de vista de, bueno, la mayor edad de quienes hayan podido participar de eso, y en ese sentido es como vos decís, Luis, con el paso del tiempo siguen surgiendo testimonios, siguen surgiendo datos, pero el paso del tiempo también es inexorable en ese sentido. Sí, por supuesto. O sea que la búsqueda hay que acelerarla, hay que mejorar las condiciones que tienen que ver con el terreno, la conservación, el cuidado. No estamos hablando de cosas de otro mundo, son cosas totalmente posibles de realizar. Y bueno, esta acción comprometida de muchas instituciones mañana marchando, queremos que sea la tarea que siga en la aplicación de estas medidas como para poder avanzar más rápidamente en la búsqueda. Tengo una pregunta para quien pueda responderla, que siempre me la hice y nunca tuve la oportunidad de hablar con ustedes, por ejemplo. ¿Por qué hay dos cuerpos que se lograron, no sé si la palabra es rescatar, pero reconocer o detectar, que todavía no pudieron ser identificados? Y ese es el problema justamente que tenemos con lo que vienen reclamando nuestras abuelas y nuestras madres del banco de datos, ¿no? Exacto. No tenemos todos los registros, los aportes, digamos, de familiares que hayan entregado esa gota de sangre, digamos, que es necesaria para poder compatibilizar. El banco de datos funciona perfectamente en tanto y en cuanto la información haya sido registrada. Entonces, que no exista la posibilidad de identificar hoy un resto es la consecuencia de que no ha habido de parte de ninguno de los familiares este aporte. Porque se coteja, digamos, ese ADN encontrado de los restos humanos con digamos, todos los que aportaron en su momento, como decía Tony muy bien gráficamente, la gota de sangre, pero que hayan denunciado una situación de desaparición o persecución política de sus familiares. No se hace sobre el conjunto de los argentinos, digamos. Y eso es matemáticamente imposible, digamos, ¿no? Ya de por sí el banco de datos tiene sus bemoles. De hecho, hubo hasta discusiones respecto de quién administraba, llamémosle así, la información de un banco de datos, ¿no? De hecho, el hecho de que haya sido confiable este registro ha sido la posibilidad de mantenerlo en manos de familiares y de madres, ¿no? Sobre este banco. O sea, ya hacer un universo mucho más amplio exigiría, bueno, hoy tecnológicamente no me atrevo a decir, achicando la digamos, muestra, Tony, achicando, digamos, las circunstancias, un momento, situaciones, personas vinculadas a un momento histórico. No sé, hace poco vi una película de una chica que asesinan y que está 3 meses desaparecida en Italia, que la fiscal ordena el ADN a 2,5 millones de personas en una región de Italia para justamente revelar quién había sido, cotejar el ADN con el que la violó la chica y la desapareció. Digo, el factor humano también, digamos, tendremos que tenerlo presente. Sí, ¿no? Viendo este contexto negacionista, yo te diría, digamos, que se complejiza la cosa, ¿no? Sí.
que te digan a vos tenés que aportar para identificar. Hoy me atrevería a decir de que, bueno, tiene más que ver en todo caso en apelar a la ética, Sí. en apelar a la responsabilidad individual, en apelar a la conciencia colectiva, que esto es lo que se viene construyendo a lo largo de todos estos años, Martín. O sea, el hecho de poder hoy de alguna manera sostener, no solamente Néstor Kirchner, sino el mismo presidente hoy, mejor dicho por ayer, presente en el acto que se realizó por los muertos y los desaparecidos de la iglesia de Santa Cruz. Son datos que aportan de alguna manera o dan una señal institucional de por qué no puede existir negacionismo sobre estos temas. Porque vuelvo a insistir sobre esto, hoy hablar de memoria y hablar de democracia es un parangón, son caminos paralelos que hemos trazado. Esta democracia que hoy algunos y muchos disfrutan, se ha hecho también sobre el sacrificio de nuestros familiares, de nuestras madres, que se nos están yendo de a poquito, pero que de alguna manera, como le decía Luis hace un rato, nos han dejado su mandato. Luis, mañana la convocatoria, la recordamos. A las 9 horas, Parque Federal, en calle Victory y Martín Zapata va a estar la cabecera de la caravana. Desde allí hacia el sur por Victory vamos encolumnando todos los autos que lleguen. A los autos los vamos a identificar con el pañuelo de las madres y la silueta de los desaparecidos. Y además que lleven banderas argentinas o si son participantes de alguna organización, sus banderas o chaquetas. Saldremos por Aristóbulo del Valle hasta Montevera, pasando por Aguiar, recorremos algo Laguna Paiva y de allí vamos al Campo San Pedro, donde se hace un acto de cierre, donde estará el foro, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el equipo argentino de antropología forense. Recomendamos también llevar sombreros, llevar agua, porque el día puede estar bravo. Va a haber una ambulancia también que nos brinda la municipalidad de Laguna Paiva, o sea que tratamos de garantizar la supervivencia de los viejitos como nosotros. Sí. Y como dijimos aquella vez que tratamos el tema acá, Sergio, si por casualidad alguien lo está viendo y tiene un piso mínimo de culpa y de responsabilidad histórica y haya sido testigo de estos enterramientos clandestinos, que pueden ir a la justicia, pueden acercarse al foro, pueden aportar información que, bueno, hay todavía 19 familias que están esperando, si se cumple este dato del Tucu Constanzo, de 27 traslados clandestinos, 19 expectativas, 19 familias con mucha expectativa de que alguien aporte un dato revelador y que se llegue a la verdad en este sentido. Gracias a los dos por haber venido. No, gracias a usted.